Bien, buenas tardes. Mientras Andrés Tagle prepara su exposición en PowerPoint, vamos a avanzar haciendo la presentación de los panelistas que nos acompañan esta tarde en este seminario de reformas al sistema político chileno, en el que se va a examinar todos los temas referidos al sistema electoral, que por cierto son muchos y las opiniones naturalmente aquí varían casi en términos exponenciales, diría yo. Y bueno, esperaremos qué nos dicen los que van a intervenir en este panel y qué propuestas sobre modificaciones al sistema electoral cada uno de ellos formula. Nos acompaña Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Igualdad. Nos acompaña Andrés Tagle, que es asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y experto en temas electorales. Todos lo conocemos en esa función hace muchos años. También Esteban Smulevich, profesor de Derecho Constitucional e investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor. Y Sebastián Rivera, que es ciencista político de la Universidad Alberto Hurtado, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo. De manera que vamos a dar la palabra por 15, 20 minutos a cada uno de los panelistas y después abriremos un espacio para preguntas con micrófono abierto y para comentarios a las exposiciones e incluso propuestas que alguno de ustedes quiera también formular, porque en estas materias obviamente hay un debate que siempre se puede activar con mucho énfasis. De manera que en el orden que los mencioné le damos la palabra al profesor Francisco Zúñiga. Señalar. ¿Se escucha bien? No se escucha. A ver, cambiamos el micrófono. ¿Este se escucha? Sí. Bueno, junto con los agradecimientos por la invitación, señalar a título preliminar que la invitación de los organizadores, lo personal, me genera cierto hastío por dos órdenes de razones. Primero, porque este es un tema respecto al cual he perdido la cuenta, la cantidad de paneles o conferencias sobre las cuales hemos participado desde el principio de los 90. Creo que Emilio Pfeffer podría dar cuenta de ello también. Y segundo, porque una de las razones por las que recurrentemente este tema está siempre presente en el debate, pero a final de cuentas no ha sufrido cambio significativo alguno, es porque ha tenido una mirada, una perspectiva autorreferente. Si hay un punto a destacar en el acuerdo celebrado entre los partidos Renovación Nacional y Democracia Cristiana hace algunos meses atrás sobre reformas institucionales, creo, es la identificación de al menos 3 áreas o campos que deberían ser objeto de reforma institucional o cambio institucional: el régimen político, el sistema electoral y la distribución territorial del poder o regionalización. Digo esto porque el análisis del sistema electoral exige un tratamiento no solo histórico, crítico y sistemático, sino también contextual al sistema político. De lo contrario, esta es una discusión que opera no solo autorreferida, sino que además en el vacío. El profesor Kamel Kazor, en su estupenda clase magistral,
apuntaba en la primera parte, al concluir la primera parte de su exposición, a dos vectores que son claves para entender los sistemas electorales. El vector gobernabilidad, el vector participación. Si nosotros consultáramos probablemente la principal autoridad sobre estos temas en el mundo, como es Dieter Nolen, en sus dos enciclopédicas obras sobre sistemas electorales en el mundo, podríamos concluir de que los sistemas electorales son empíricos. Y la vieja distinción, fundada en el principio de representación y de decisión entre sistemas electorales mayoritarios y proporcionales, es una distinción simple, polar, pero sin mayor valor descriptivo, porque los sistemas electorales son esencialmente empíricos, es decir, cada sistema político resuelve el sistema electoral que posee, en definitiva, en sus claves históricas, en sus claves institucionales y políticas. Aquí no hay, en abstracto, un mejor sistema electoral. Y paradójicamente, un buen conocedor de nuestros países, de América Latina, como Dieter Nolen, comentando el sistema que hemos denominado impropiamente binominal mayoritario, comentaba que este sistema electoral en sí mismo no tiene nada de reprochable. Es un sistema que, en definitiva, tiene que ser contextualizado y tiene que ser medido en función de las opciones que se toman en torno a gobernabilidad y participación. Dicho esto, creo que una de las primeras preguntas que uno debe hacerse es ¿quién toma la decisión acerca de si es gobernabilidad o participación el vector sobre el cual gira la decisión en torno a qué sistema electoral tenemos? Si uno hiciera un análisis histórico de las principales leyes que conforman nuestro sistema electoral, claramente la voluntad del legislador orgánico constitucional de época fue básicamente montada sobre el vector de gobernabilidad y el intento de construir un sistema de partidos dual, forzadamente. Y al igual que otras leyes orgánicas constitucionales que hemos denominado leyes de supermayoría, aquí lo que ocurrió fue precisamente que la decisión acerca del sistema electoral que poseemos es una decisión dada en el contexto de un régimen autoritario y no de un régimen democrático. Y por tanto, esa es una crítica desde la perspectiva histórica de valor. Y clave, porque además se liga con la decisión acerca del régimen político que tenemos, que es la continuidad de un régimen presidencialista acentuado o acendrado y que también es una decisión, en este caso, del constituyente autoritario. Y por tanto, ahí hay una primera aproximación histórico-crítica al sistema electoral. Pero el sistema electoral exige una perspectiva sistemática. Insistir en las miradas autorreferidas, aisladas del sistema político, del sistema electoral, creo que nos condenan finalmente a sacrificar o postergar una discusión real, efectiva, que pueda materializar en una reforma electoral sustantiva. Porque al final lo que priman son las calculadoras, las cuentas, que la clase política o las élites hacen en torno a cómo resulta el diseño, el redistritaje o el mapa político electoral fruto de la reforma. Porque esta es pensada en términos autorreferidos y aislada. Y por tanto, mi propuesta es que el tratamiento de este tema se haga desde una perspectiva sistemática o sistémica. Y ello supone hacer un balance. Yo había compendiado, el trabajo escrito que les hice llegar, un conjunto de elementos del balance sistémico acerca de nuestro régimen político y sistema electoral. Algunos temas fueron abordados en la segunda parte de la exposición de Kamel Kazor, con la cual coincido en buena parte de ella. Se ha hablado, y en este balance, en nuestro sistema político de una suerte de fatiga de materiales.
la fatiga de los materiales con los que se construye la democracia política. Se ha puesto de relieve que estamos en presencia de una democracia representativa custodiada, de la subsistencia de algunos enclaves autoritarios mutados en enclaves contramayoritarios del sistema político, como el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría de la República y otras instituciones de esta naturaleza, un modesto catálogo de derechos políticos y de garantías asociados a esto, una reforma constitucional como la del año 2009 que introdujo el sufragio voluntario, la inscripción automática, de la cual fuimos muy críticos, y que nos abre una tremenda interrogante acerca de esos 5 millones y fracción de ciudadanos potenciales y la participación efectiva que ésta recoja. En cuarto lugar, una evidente mora legislativa de los poderes públicos en materia de participación, y me refiero a cuestiones que están hoy día en la agenda legislativa o en la agenda política y que no requieren de reforma constitucional, como el sufragio de chilenos en el exterior, la elección directa de los consejos regionales, las elecciones primarias de partidos políticos, que acaba de ser objeto de iniciativa legislativa, o plebiscitos comunales y consultas, que requieren una clara y profunda reestructuración. En quinto lugar está, naturalmente, el sistema electoral, la fórmula electoral, la denominada trampa del consenso, el falso consenso a que refería Camel Casor comentando a Pablo Ruiz Tagle en este punto. Y finalmente el fin de un ciclo político que cristalizó en la reforma constitucional del año 2005. Si analizáramos desde la perspectiva sistémica la cuestión, yo diría que había que hacer una prospectiva, un análisis de futuro. Primero, creo que existen pendientes en nuestro sistema político institucional reformas de segunda generación que todavía están ancladas en el viejo clivaje entre democracia y autoritarismo. Segundo, se requiere avanzar al perfeccionamiento de los derechos políticos y de una mayor igualdad política. Tercero, se requiere de nuevas técnicas de participación política, porque aquí no solo hay un problema de crisis de representación, sino de ausencia de canales de participación en el sistema político. El referéndum efectivo en el campo constitucional y legislativo, la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato. Finalmente, en lo que refiere al sistema político mismo, yo creo que el análisis sistémico nos obliga a hacernos un conjunto de preguntas sobre el sistema electoral y que creo que han estado hasta ahora ausentes. El sistema político, si avanza a un cambio en un sentido semipresidencial, va a requerir de dar la oportunidad a la coalición o alianza política vencedora en una elección competitiva de formar gobierno y formar gobierno mayoritario. El ejemplo francés del semipresidencialismo puesto a prueba en las elecciones recientes precisamente va de la mano, ustedes se fijan, el balotaje con la elección de renovación de la Asamblea Nacional, porque naturalmente la elección presidencial va unida a la posibilidad de formar nuevo gobierno. Y por tanto, tenemos que ser capaces de asociar el cambio del sistema electoral a la posibilidad de conformar mayorías políticas. Y pensar, por ejemplo, en circunscripciones nacionales. Segundo, debemos ser capaces de definir en el marco de la regionalización qué rol institucional va a cumplir el Senado de la República. Si se avanza cualitativamente en el campo de la regionalización, uno podría perfectamente plantear la posibilidad de transformar la Cámara Alta en una Cámara de representación territorial, poniendo fin a un sistema de bicameralismo simétrico en que las cámaras compiten en definitiva por rangos de prerrogativa e incidencia en el proceso político y no colaboran desde labores distintas y efectivamente complementarias.
Y en tercer lugar, el sistema electoral debe ser capaz de permitir compatibilizar la democracia de partidos con la democracia de los ciudadanos. Camel Casos nuevamente se refería a este punto en la segunda parte de su exposición. Digo democracia de partidos porque no soy de aquellos que creen que la democracia de partidos es perniciosa en sí misma. Creo que hay instituciones como las elecciones primarias, como la efectiva democracia interna en los partidos, que permitiría efectivamente que una democracia de partidos no se transforme en un proceso creciente de oligarquización y burocratización de los partidos del sistema político. Y la democracia de ciudadanos también creo que debe ser complementada con nuevas técnicas de participación política de la ciudadanía. Y allí yo citaba los términos como el referéndum local, regional, nacional, el referéndum constituyente, la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato. Pero no quisiera incurrir en una perspectiva casi mítica acerca de las capacidades regeneradoras del pueblo o de la ciudadanía. Estoy consciente que la ciudadanía en abstracto es una masa, y que naturalmente los canales de participación deben ser compatibilizados con los mecanismos de representación. De lo contrario, vamos a estar anclados en concepciones míticas como aquellas que cifran en la existencia, en la sola existencia de la Asamblea Constituyente, la capacidad de regenerar todo el sistema político en sí misma. O visiones como las expresadas recientemente por el historiador Salazar en torno a este verdadero virtuosismo cívico asociado a la participación de la masa ciudadana en el proceso político y la capacidad regenerativa del sistema político por este solo hecho. Me recuerda, y además eso no es novedoso, me recuerda la lectura acerca del poder constituyente de Antonio Negri, que creo que ocurre en la misma mistificación de la ciudadanía. Creo que debemos ser capaces de, por tanto, retornar a una visión o perspectiva institucional y sistémica de esta cuestión. Ser capaces de reequilibrar gobernabilidad y participación en el sistema político. Ser capaces de equilibrar mayoría y proporción como criterios de decisión. Sin incurrir en las graves distorsiones desde el punto de vista de la representación territorial y demográfica que el sistema electoral imperante genera. Corrigiendo los problemas de representación territorial y demográfica precisamente por la vía de especializar la Cámara Alta como Cámara Territorial, reservando el rol de confianza político-institucional en la formación de los gobiernos a la Cámara de Diputados. Creo que ese tipo de mirada de esta cuestión nos permite salir de esta autorreferencia, de esta aislación del tratamiento del tema que termina sacrificando cualquier posibilidad de avanzar sustantivamente en este. Muchas gracias una vez más por la invitación.